eslabón muy importante en el repertorio. Ella pues vio que Pierre era un alumno muy dedicado, que además tenía un gran gusto por la historia de la danza. Pierre Lacote recuerda que desde los 12 años él iba a la biblioteca en la escuela, o a la biblioteca que existe en la ópera, y era un gran consumidor de historia de la danza, era parte de su pasión. Y Madame Yegorova pues vio esto, y aparte de darle clases de técnica, le empezó a dar clases de repertorio, porque además ella tenía una memoria maravillosa y le podía enseñar, por supuesto, los papeles masculinos, por ejemplo Giselle, ¿no? Albrecht, pero también le enseñaba los papeles femeninos, qué características tenían, los figurantes, los papeles secundarios, en fin, tenía un amplísimo conocimiento. Y ella además había sido alumna de Christian Johansen, que fue compañero de Marie Taglioni en San Petersburgo bailando la Sylphide de Filippo Taglioni, la original. Entonces, bueno, esta convivencia con Lyubov Yegorova habría también de empezar a abrir un camino nuevo para el joven Pierre. En la escuela de la ópera, también Lacote tuvo oportunidad de estudiar con otra gran figura de la danza francesa como era Carlotta Zambelli, que había sido educada en toda la tradición académica italiana creada por Carlo Lassis en el siglo XIX y que, bueno, pues había hecho una fusión interesante, ¿no? con el estilo de la escuela francesa. Pues los éxitos para Pierre Lacote seguían en la ópera y con tan solo 17 años, Serge Liffard lo eligió junto con la bailarina Claude Bessy para ser intérprete principal o uno de los personajes principales en su creación, Septuor. Este ballet, tiene una historia un poco como obscura, habla de un asesinato, en fin, entonces Pierre Lacote recuerda que pues él sabía que se iba a estrenar un ballet de Liffard y fue al pizarrón de avisos donde se pone normalmente en la compañía los horarios de ensayo, de clase, quién hace qué, y aparecía su nombre así, decía el asesino Pierre Lacote. Entonces él pensaba que era un papel de relleno, pues él tenía 17 años y no se imaginaba que pudiera pues hacer nada más, ¿no? Y cuál fue su sorpresa que descubrió que era pues un papel principal en este ballet al lado de Claude Bessy, que también pues llegó a ser una gran estrella en el ballet de la Ópera de París y posteriormente directora de la escuela. Al mismo tiempo, Serge Liffard mantenía la Academia Coreográfica de la Ópera, en donde pues se permitía a los alumnos hacer experimentación coreográfica. En la época se decía que tenía tendencias contemporáneas y muy pronto pues Pierre entra ahí y se apasiona también por esta beta coreográfica y se cultiva, ¿no?, en estas artes de hacer pues ballets distintos, de buscar salir pues del repertorio tradicional. Y ahí hace un ballet que se llama Éxodo, cuya trama se desarrollaba durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente hace otro ballet que se llama La Nuit est une sorcière, la noche es una hechicera, que era una coreografía pues jazz, compuesta sobre una música del célebre clarinetista Sidney Bechet. Este ballet se hizo ahí, pero luego se pasó en la televisión en Bélgica y pues tuvo tal fama que se le pedía en el teatro de Champs-Élysées en París presentarlo, pero como Pierre Lacote era integrante del ballet de la Ópera de París, él tenía que pedir una autorización a la dirección del ballet de la Ópera de París de poder figurar en otro teatro con una creación de él. Y bueno, el caso es que como él había tenido algunos problemas disciplinarios en la escuela y algunos roces con Liffard, porque él acusaba un poco que Liffard era muy cariñoso y como que tomaba a alguien bajo su ala, pero en el momento que los sentía despegar se volvía como muy rencoroso con ellos. Entonces él se había distanciado un poco de Liffard, casi ni se saludaban y pues no le querían firmar la autorización. Bueno, total que después de un conflicto a raíz de esta noche, de este ballet de La noche es una hechicera, él decide renunciar a la Ópera de París ante, bueno, pues la sorpresa, ¿no?, del resto de los directivos del ballet, que veían partir a un gran elemento que sí tenía algunos problemas de disciplina que no iban más allá de llegar tarde a clase o hablar mucho durante los ensayos. Y así pues se va en 1955 del ballet de la Ópera de París, pero por supuesto no deja de bailar, no abandona esta carrera y pues poco a poco es invitado a presentarse como solista en el mundo entero, ¿no? Digamos que fue invitado a bailar en Nueva York con Melissa Hayden, en Londres con Violette Verdi, también pues tuvo invitaciones en el Luxemburgo, en Alemania y en Suiza. En Estados Unidos, pues aprovechando un poco que estuvo allá una temporada, decide
probar también, pues aprender la técnica Graham y a bailar jazz. Claro que cuando él le contó a Madame Yegorova que estaba interesado en aprender eso, dijo, pero tú estás loco, ¿cómo estás aprendiendo jazz? ¿Qué te pasa? Ella sentía que pues iba a desvirtuar totalmente el trabajo, ¿no? que había hecho con él. Y bueno, estos eran años de mucha curiosidad, en donde había muchas colaboraciones de artistas de distintas disciplinas buscando pues justamente una manera contemporánea de expresión. Y pues este ballet de La Nuit est une sorcière, La noche es una hechicera, que pues tanto conflicto causó en la carrera dentro de la Ópera de París de Pierre Lacot, fue un ícono, ¿no? de esta época. Y vamos a escuchar un fragmento de este ballet que se llama La sonámbula baila con el prometido difunto. Es la Sidney Bechet Symphony Orchestra, dirigida por Jacques Bazir. Fouetté. Pues ya fuera de la ópera, él decide entonces hacer su propia compañía y de esta manera funda los ballets de la Tour Eiffel, que tenían como sede el Teatro de Champs-Élysées. Ahí él crea obras como Solsticios, Concertino y conoce también a Ghislaine Tesmar, una joven que vino a audicionar para estos ballets de la Tour Eiffel. Ella no había sido alumna de la Escuela de la Ópera de París, pero había recibido una buena educación dancística también. Y Pierre Lacot dice que desde que la vio quedó avasallado por su excelente técnica, por su excelente calidad artística y por su belleza. Y ese sería el inicio de una larga vida que continúa, profesional y personal. Ella se refiere a Pierre Lacot como su mentor, su todo. Siente que es como esto del efecto Pygmalion, ¿no? Donde él la hizo y la hizo destacar en el mundo de la danza. Porque también Ghislaine Tesmar se convirtió en su musa, ¿no? Y muchas de las obras que hacía en estos años eran para ella. En 1961, ya le habían pedido que regresara al ballet de la Ópera de París, porque, sabían que Pierre Lacot era un elemento importante que iba a tener una carrera interesante. Lo hicieron primer bailarín, no lo nombraron estrella, pero lo hicieron primer bailarín y finalmente, decidió volver. Y es en 1961 cuando se da un episodio, también de lo más trascendental en la historia de la danza del siglo XX, que es la deserción de Rudolf Nureyev del Ballet Kirov durante una gira en París, precisamente. Y Pierre Lacot fue un instrumento fundamental para que sucediera este episodio, digámoslo así. Rudolf Nureyev llega a París con el Ballet Kirov. Iban a presentar por primera vez en Occidente el acto del Reino de las Sombras de la Bayadera, que nunca se había visto. Y había gran expectativa por recibir estos bailarines rusos, de los cuales llegaban rumores, ¿no? a París de que eran grandiosos. Nureyev tenía mucha curiosidad por conocer cómo era el mundo exterior, y a pesar de esta vigilancia tan severa que tenían los artistas por parte de la KGB, que tenían más o menos siempre una guardia, que tenían prohibido, que además esos advertidos desde antes de dejar Rusia, tenían prohibido convivir con los extranjeros, temiendo siempre influencias políticas, ¿no? que pudieran cambiar
la opinión de sus artistas y hacerle de esta manera un perjuicio a la Unión Soviética. Bueno, pues a pesar de todo esto, Nureyev tenía mucha curiosidad de conocer cómo eran los bailarines franceses y, bueno, pues poco a poco, en los días que duró la gira, entabló amistad con Pierre Lacotte, con Claude Debussy, con Claire Mott, que eran todas bailarinas del Ballet de la Ópera de París, y también con Clara Sand, que era la prometida del difunto hijo del ministro de Cultura francés, André Malraux. Y pues con ellos empezó a salir a conocer la ciudad. Le pedía a Nureyev, a Pierre Lacotte, que lo llevara a museos o a visitar la Santa Capilla en París. Siempre tenía que estar pidiéndole permiso a sus agentes de la KGB porque no eran muy libres de salir así por las calles con extranjeros, bueno, en este caso con los locales, pero bueno, eran extranjeros para la Unión Soviética. Hicieron una buena amistad. Incluso en esos días, Nureyev le pidió a Pierre Lacotte que le enseñara la coreografía del Espectro de la Rosa, que era uno de estos ballets de Mikhail Fokin, ruso, que se habían estrenado en París con los ballets de Sergei Diaghilev y bueno, tuvieron esta convivencia artística también. Pierre Lacotte lo admiró mucho porque decía que la técnica de los rusos no era tan buena, pero que tenían como el alma pues llena de algo muy especial que se podía gozar desde verlos en una clase. Y así, bueno, pues Nureyev bailó este famoso acto de las sombras de la Bayadera, en donde pues él, en vez de bailar la variación que corresponde a Solor, pues bailaba una variación del Corsario. Claro que para los franceses pues eso todavía no significaba mucho porque pues no se conocía este ballet. Y llegó el día en que el ballet Kirov debía partir de París a Londres a continuar la gira. Pues estaban Natalia Dudinskaya, Ninel Kurgakpina y bueno, pues todas estas grandes estrellas. Soloviev, que era el que mandaban a Nureyev a pasear por las calles con los franceses para que no fuera solo. Y en el aeropuerto, bueno, el día anterior, Pierre Lacotte le preguntó a Nureyev, oye, ¿quieres que te vaya a despedir al aeropuerto? Y Rudolf Nureyev dijo, pues no estaría mal si quieres ir, pues bueno, nos podemos ver ahí. Y entonces Pierre Lacotte estaba en el aeropuerto cuando a Nureyev le dicen que él no va a ir a la gira a Londres en ese momento, que tiene que volver a Moscú para bailar primero le dicen que para bailar en un evento especial, después como él no quiere creer estas palabras, le dicen que porque su madre está enferma y él sabe que va a ser reprendido por esta extrema convivencia con los franceses, ¿no? Durante la estancia en París, él empieza a decir que tiene mucho miedo y, bueno, Pierre se acerca, pregunta si tiene algún problema. Le dice Nureyev pues, que no lo están dejando ir a Londres, que lo van a regresar a Moscú y que él sabe lo que eso significa. Entonces Pierre Lacotte habla con Sergeyev, que era como el vigilante, el encargado, ¿no? De resguardar a los integrantes del ballet durante la gira y le dice, oiga, yo si quiere, para evitarle problemas y sanciones a Nureyev, yo le puedo firmar una carta en donde diga que nuestra convivencia fue meramente artística, que nos dedicamos a hacer paseos, que hablábamos de arte, de literatura, de danza, que en ningún momento hablamos o hicimos intercambios de opiniones políticas. Y Sergeyev le decía, no, bueno, usted tranquilo, él no va a ser castigado, pero es que su mamá está enferma y tiene que volver a Moscú. En fin, se empezó a hacer mucha tensión ahí en el aeropuerto, que era el aeropuerto de Le Bourget, al grado que Pierre Lacotte decide buscar ayuda de Clara Sand, que pues tenía una relación con el ministro de Cultura. Ella también llega al aeropuerto y, bueno, finalmente Clara le explica, después de haber hablado con las autoridades migratorias y la policía en el aeropuerto, que tiene que decirle a Rudolf que él mismo con su voz debe de expresar o manifestar su deseo de ser libre, de ser un refugiado político y de quedarse en territorio francés. Y entonces Pierre le pide permiso a Sergeyev, el vigilante, de darle un último abrazo de despedida a su amigo antes de que lo lleve. Ya toda la compañía ya había pasado a la sala de abordaje hacia Londres y el Nureyev y su guardaespaldas, digamos, estaban ahí en el lobby del aeropuerto, en un café. Y entonces él le dice al oído, atrás de mí, esos dos que están ahí van vestidos de civil, pero son policía francesa. Tú tienes que correr hacia ellos y decir, en inglés, porque ellos hablaban en inglés, porque Nureyev hablaba perfecto inglés, pero no francés. Tienes que decir, pues, en inglés, para que te entienda los que están aquí. I want to be free. Quiero ser libre y quiero quedarme en Francia. Y bueno, pues se dio un revuelo así. Nureyev corrió, gritó quiero ser libre. La policía francesa lo retuvo. Obviamente los integrantes de la seguridad soviética pues entraron así a los jaloneos. Y bueno, finalmente después de discusiones, de tener a Nureyev aislado
por un tiempo para que tomara la decisión correcta, decide quedarse en Francia. Y así, pues bueno, Pierre Lacote era el instrumento que ayudaba a que Nureyev pues llegara